Hola, saludos, bienvenidos. Sean todos cordialmente bienvenidos y dispuestos para que juntos nuevamente continuemos explorando la bendita palabra de Dios. Capítulo 23 de Mateo es ahí donde estamos caminando y pues sí, ahí prepárate listo para iniciar una vez más estos 30 minutos de estudio de la palabra de Dios, pidiendo a nuestro buen Dios que nos guíe a través de ella por su Espíritu Santo. Bendito y amado Dios, gracias por la oportunidad de conocerte cada día más. Señor, ahora nos acercamos a ti a través de tu palabra y pedimos una vez más la guía de tu Espíritu Santo para que ella nos hable y nos enseñe y nos guíe, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este texto de Mateo 23, 16 al 22. Hemos avanzado ya en el mismo, pero vamos a continuar para finalizarlo. Así que leemos nuevamente el mismo y seguimos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que está, por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Habíamos ya considerado parte de este texto y habíamos quedado en este punto donde Jesús le dice a estos religiosos, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y aquí ya explicamos el término necio y cómo Jesús en un momento dado, allá por Mateo 5, le había dicho a los que le escuchaban que no llamaran necio a su hermano, pero en el sentido de hacerlo de una forma, digamos, de un contexto de pleito, un contexto de ofensa. Acá él le está diciendo en un contexto diferente, le está diciendo de ignorancia. Entonces, ahí el tema no es la palabra, sino el contexto. Ahora bien, está ahora aquí Jesús haciendo ver el error que tienen estos religiosos cuando dicen que jurar por la ofrenda, eso es importante, por el altar no tanto. Y es que el altar era, como sabemos, ese mueble que donde se depositaban las ofrendas para ser quemadas, que estaba en el atrio, y era santificado para sacrificar a Dios toda ofrenda, o sea, toda ofrenda era presentada allí a los sacerdotes que eran los que se encargaban de disponerla, ya fueron cabritos, unas palomas, lo que se disponía. En Éxodo 29:37 leemos que por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. O sea que el altar mismo en su momento había sido santificado, o sea, separado, ceremonialmente separado para Dios. Ese es el proceso de santificación. Recuerda que separación significa separado para, en este caso, para Dios. Eso está en Éxodo 29:37, en la primera parte. Ahora, cualquier cosa que tocara el altar, como eran las ofrendas, cuando eran depositadas en el mismo, quedaba santificada. Eso lo dice la segunda parte de ese mismo versículo de Éxodo 29:37, que acabamos de leer. Dice la parte final, cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Entonces ahí vemos que definitivamente era el altar el que santificaba a la ofrenda y no al revés. El altar era santificado por los sacerdotes para ser un mueble dedicado a los usos santos, es decir, para la gloria de Dios, donde se celebraban estos sacrificios que tenían su simbolismo. Eso en su momento se puede estudiar, pero ahorita mismo no es el tema. Pero lo importante es que era un mueble separado para la casa de Dios, para la obra de Dios. Entonces era el altar el que era santificado y las ofrendas eran santificadas en la medida que eran ofrecidas allí en el altar. Entonces, lo más importante que es
obviamente el altar, no la ofrenda. Ahora, estos hombres, estos religiosos a los cuales Jesús, por su ignorancia espiritual y hasta cierto modo algún grado de malicia, actuaban de esa forma irreflexiva, Jesús con justa razón les llamaba necios. Entonces aquí ellos estaban demostrando su actuar neciamente cuando daban más valor a la ofrenda que al altar, cuando vemos que definitivamente el altar era lo principal en ese sentido. ¿Lo hacían por qué? Porque al estar diciéndole al pueblo, la ofrenda es más importante, o jurar por la ofrenda que está en el altar, eso tiene que ser cumplido. Por el altar, pero no tanto, y no te compromete. En la psiquis del pueblo lo que estaban sembrando era la semilla de que lo importante era la ofrenda. ¿Qué buscaban con eso? Que el pueblo ofrendara más, porque era lo importante la ofrenda. Definitivamente que había unas segundas intenciones en aquello, como lo que hacían cuando hablaban de que el oro del templo era importante y no el oro, a la hora de los juramentos. Entonces, lo que vemos es que estos guías ciegos, como los llama Jesús, estaban cerrando los ojos a lo evidente, que lo importante no era la ofrenda, más importante era el altar, que lo importante no era el oro, más importante era el templo. Cerraban los ojos a lo que era evidente, pero más aún, peor, enceguecían espiritualmente al pueblo con sus enseñanzas erróneas. O sea que no solamente ellos erraban, sino que hacían errar al pueblo. Y eso definitivamente tiene una mayor condenación. Dice Jesús, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, o sea, la ofrenda. Y el que jura por el templo, jura por él, o sea, por el templo y por el que lo habita, refiriéndose obviamente a Dios que se manifestaba en el templo, no es que vivía en el templo, se manifestaba en el templo. Entonces, ahí está dando Jesús un sello definitivo al tema, diciendo que lo importante era el altar y todo lo que venía encima del altar, pues caía de su peso. Y que lo importante del templo y lo que hubiera en él iba por el peso mismo del templo. Eso era lo importante. El Señor enseña aquí entonces a no distinguir entre el altar y la ofrenda, ni entre el templo y el oro que había en el templo. No había por qué, porque al estar en el templo, era el templo el que santificaba el oro. Al estar la ofrenda en el altar, era el altar que santificaba la ofrenda. Así que no había por qué hacer distinción en los juramentos. Y entonces, ahí, evidentemente, al jurar por el continente, se estaba jurando por el contenido. Al jurar por el templo, se juraba por lo que estaba dentro de él. Al jurar por el altar, se juraba por lo que estaba sobre él. Así que era una sola cosa. El altar obviamente incluía a la ofrenda que estaba sobre el mismo y el templo incluía al oro que estaba dentro de él, pero más importante, como dice aquí Jesús, y al que lo habita. O sea, que incluye al que lo habita, o sea, a Dios. Como dijimos, no es que Dios vivía en el templo, Dios se manifestaba, la chequina de Dios se manifestaba ahí en el lugar santísimo. Sobre el arca del testimonio estaba el propiciatorio con los dos querubines ahí. Entonces, definitivamente que eso era lo importante, no el oro ni la ofrenda, sino el mismo templo. Y no había que hacer distinción, así que eso es que por jurar por una cosa y jurar por otra, eran una sola cosa y no había por qué decir que un juramento era menos válido porque era por uno u otro de los elementos. Entonces, quien juraba por el templo, o sea, la casa de Dios, como dice el Salmo 26:8, que Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Esa era la casa de Dios, el templo, o sea, era donde Dios se manifestaba, como venimos diciendo. Quien juraba por el templo, que es la casa de Dios, y por sus elementos, ya sea el altar o los demás muebles, está jurando por Dios, porque el templo tenía valor por cuanto era dedicado a Dios, era santificado a Dios, igual que el altar. Entonces, al final, el que respaldaba la santidad de sus lugares era Dios. Por tanto, jurar por el templo o por el altar o por lo que hubiese de mueble estaba jurando por Dios, que era lo que en algún momento ellos querían evitar por lo que vamos a estar viendo. Quien cumplía tales juramentos, evidentemente por lo que venimos diciendo,
un juramento que era por el templo o por el altar, quien lo incumpliera se convertía en un perjuro, o sea, alguien que rompe un juramento y que había tomado el nombre de Dios en vano porque era Dios el que respaldaba estos lugares, el templo, el altar, y por tanto se estaba tomando el nombre de Dios en vano al violar un juramento que involucraba de una forma, como venimos explicando, directa a Dios. Y eso definitivamente, tomar el nombre de Dios en vano tiene consecuencias, como lo dice la misma palabra en Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, esto de que si jurabas por el templo o por el altar no eras deudor, eso era al final violar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano y eso Dios no lo iba a dejar pasar. Entonces aquí se equivocaban de parte a parte estos religiosos y Jesús se lo está haciendo ver y por eso usa esas expresiones tan duras de ciegos, de necios que estamos viendo. Dice, y el que jura por el cielo, dice Jesús, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, es decir, en el trono. ¿Quién se sienta en el trono? Pues obviamente Dios. Fíjate que los escribas y fariseos enseñaban que no se producía perjurio si no se mencionaba el nombre de Dios. Si tú hacías el juramento que tú quisieras, pero no incluyes el nombre de Dios porque supuestamente, como ya vimos al principio en la clase pasada, Dios había dispuesto que todo juramento fuera en su nombre para que precisamente no anduvieran rompiendo juramentos y lo tomaran en serio. Entonces ellos en su literalismo dijeron, bueno, pero si no juras por el nombre de Dios, no hay problema. Pero ciertamente, aquí Jesús está diciendo, por lo que jures, está jurando por el Señor, por Dios. Ellos se fijaban, los escribas y fariseos, en textos como Levítico 19:12, que dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Y en Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ellos decían, bueno, si está involucrado el nombre de Dios, ahí sí, ahí sí. Pero si jura y no involucra el nombre de Dios, no hay problema. Entonces la gente, siguiendo esta interpretación, juraba por cualquier cosa, sin mencionar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para no sentirse obligados a cumplir lo que al principio Dios había querido evitar con sus mandatos que habíamos estudiado en la lección pasada, de que se jurara por su nombre para que estuvieran obligados a cumplirlo. Porque lo que Dios quería era un pueblo veraz. Es más, como vamos a ver más adelante, que ni siquiera necesitara jurar, pero que cuando comprometía su palabra, como cuando comprometía su persona al acto de jurar, fuera íntegro y lo cumpliera. Pero la dureza del corazón. Los israelitas comenzaron a tramar argucias, inclusive estos religiosos, para de alguna manera no verse obligados a cumplir sus promesas, sus juramentos. Y dijeron, bueno, si prometes por cualquier cosa que no sea el nombre de Dios, no te comprometes. Y eso definitivamente que Jesús lo está derribando por el suelo en estos momentos. Y el que jura por el cielo dice, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, les dice Jesús. Entonces, jurar por el cielo es jurar por Dios que daba contenido al cielo. Así que, si estás jurando por el cielo es el cielo de Dios. Al final está involucrando a Dios. El cielo es el lugar definitivamente donde Dios manifiesta su soberanía y gobierna sobre todo. Ahí no hay lugar para ningún tipo de desobediencia. Es el reino de los cielos. En Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Así que ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, debes jurar. Porque ciertamente todo eso es jurar por Dios. Y obviamente si involucras a Dios hay una gran responsabilidad porque al faltar a ese juramento estás tomando el nombre de Dios en vano y ese es un mandamiento que Dios estableció fundamentalmente y no debe ser violado. Entonces, todo aquello por lo que se jure, sea el cielo o sea la tierra,
involucra a Dios, que rige tanto en el cielo como en la tierra con su poder. Así que ahí no hay lugar para que, no, porque yo no hablé de Dios en mi juramento. Es que todo es de Dios, la creación es de Dios. Entonces, por lo que sea que estés jurando, puede estar, vas a estar involucrando a Dios. Cuanto más cuando jurabas por el templo o por el altar. Entonces, aquí Jesús echa por tierra todas esas argucias, todos esos argumentos que estos religiosos habían elaborado, estos escribas y fariseos, para engatusar a la gente a que ofrendara más, a que diera más para darle oro del templo, porque le daban más importancia a estos elementos, diciendo que los otros no eran tan importantes. Todos eran importantes, porque si los comprometían en juramento, al final estaban comprometiendo el nombre de Dios. Por tanto, ninguno debía ser violado, ninguno de estos juramentos. Ahora, ¿qué con los juramentos? ¿Qué con nosotros los creyentes? Este tema ya lo tocamos cuando hablamos de esto de los juramentos allá en Mateo 5, pero valga la oportunidad para hacer un repaso breve de este tema. Decir que no es que el creyente no pueda en algún momento comprometer su palabra por medio de juramento o de palabra de promesa, etcétera. De hecho, por ejemplo, cuando vas a un juicio se te exige jurar decir la verdad. Y no puedes decir que porque soy creyente me abstengo, porque el creyente definitivamente es llamado a decir la verdad. Pablo, por ejemplo, usó expresiones, no dijo literalmente juro, pero las expresiones que utiliza en algunas de sus cartas dan la idea de comprometer una palabra, como cuando se jura, para confirmar ciertas verdades. Podemos leer algunos ejemplos para que veas que da ese sentido. Dice en Romanos 1:9. Fíjate, testigo me es Dios, o sea, está poniendo a Dios por testigo, o sea, está comprometiendo a Dios en lo que va a decir. O sea, te digo por Dios, si tú dices así, eso es como si juraras por Dios. Pues estás diciendo que lo que estás diciendo es verdad, tú lo aseguras y pones a Dios por testigo. Bueno, en Romanos 1:9, Pablo dice eso. Testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, está poniendo a Dios como su testigo de que él ora por los romanos. Y en Romanos 9:1, ese era Romanos 1:9, en Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, fíjate, ahora está comprometiendo el nombre de Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces son expresiones que dan la idea de que él está comprometiendo el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, para afirmar que lo que dice es verdad. Y eso es equivalente a un juramento involucrando el nombre de Dios. En 2 Corintios 1:23 dice, yo invoco a Dios por testigo, nuevamente la misma idea, sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Nuevamente la misma idea de comprometer su palabra, poniendo a Dios por testigo, por tanto, si falla, está fallando ante Dios. Y Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Entonces, son expresiones que compromete Pablo en ese sentido su veracidad a un testigo de privilegio que es Dios mismo. Entonces, eso es equivalente a el tema de jurar en el nombre de Dios, porque está afirmando que Dios respalda su palabra de una forma que se compromete a cumplirla. Entonces, eso nos dice que no es que no se pueda afirmar en un momento dado, obviamente, si lo haces con veracidad, no es para hacerlo como lo hacían estos fariseos falsamente. Y Dios mismo, de hecho, confirmó su promesa con juramento. En Hebreos 6, 16 y 18 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y ahí juró por él porque no había nadie más grande por el cual jurar. Entonces, aún ahí vemos en el caso de la epístola de Hebreos, Dios comprometiendo su propia palabra por él mismo. Obviamente Dios es Dios, pero vemos como Pablo presenta en varias de sus epístolas el mismo concepto. Ahora, lo ideal,
lo ideal. ¿Cuál es el mejor consejo? Lo ideal es no tener que jurar. De eso es lo que trata Mateo 5, 33 al 37, que como decíamos en su momento, lo tocamos y revisamos. Donde Jesús dice literalmente que no jures, eh, a- eh, eh, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, por el trono de Dios, ni la tierra. Todo ese texto que lo puedes leer y que ya consideran en su momento, termina Jesús diciendo pero sea vuestro hablar, en el verso 37 de Mateo 5, sea vuestro hablar. Después de que les dice que no juren por nada, le dice al final, sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué te está diciendo el Señor en ese texto de Mateo 5? Que lo ideal es no tener que jurar para que la gente te crea. Que tengas tal veracidad que tu palabra baste, que cuando tú digas sí, la gente no tenga que pedirte un juramento, una promesa, que cuando digas no, tampoco, porque tienes veracidad, porque has dado testimonio vez tras vez de que tu palabra tú la cumples. Como en los tiempos de antes allá en el interior, que los compadres, los vecinos, los paisanos, la gente daba su palabra, palabra de hombre, palabra de honor, decían. Es más, se hacían unos tratos de dinero, por ejemplo, iban a vender un lote de ganado y nada más se daban la mano, nada que firmar contrato, ni que buscar notario y nada. La mano y la palabra bastaba, porque se tenía tal veracidad en aquellos tiempos, sobre todo en el campesino honrado, trabajador, que la palabra de uno le bastaba al otro. Pero bueno, eso eran otros tiempos y otras costumbres. Pero hoy día, para nosotros los creyentes, lo importante es que tengamos tal veracidad delante de los creyentes y los no creyentes, que nuestra palabra baste y no tengamos que estar jurando. Pero no es que si yo soy llamado como testigo, por ejemplo, a un juicio, ay, yo no voy a jurar porque me va a caer un rayo, porque eso es pecado. En ninguna medida. No te vayas al hiperliteralismo de los fariseos. Como ves, lo que hemos querido dar aquí a entender en un momento dado con los ejemplos de Pablo, no es que haya una condenación por el jurar, pero que lo ideal es que no lo necesites hacer, porque tu palabra basta porque eres una persona íntegra que cumple lo que dice y no tiene que estar poniendo tantos testigos celestiales por delante. Dicho esto, esperemos que todos estemos claros en este punto y que definitivamente no caigamos en estos errores de los fariseos. Sabemos cuáles eran sus intenciones, así que vamos a ver al siguiente ay. Mateo 23, 23 al 24 es el siguiente de los ayes. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este es el siguiente ay de los 8 que estamos viendo en este capítulo 23 de Mateo. Y decir que este texto en particular lo puedes encontrar también, anótalo ahí para que lo tengas de referencia. También puedes encontrar específicamente esta porción en Lucas 11:42. Lucas 11:42, anótalo, puedes revisarlo después. Contiene texto paralelo con el que estamos leyendo en Mateo 23, 23 al 24. Así que vamos a dar inicio a la consideración de él mismo. Aquí Jesús sigue con estas eh, eh, acusaciones contra los escribas y fariseos y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Volvió a la misma acusación como los llamó al principio. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Entonces, aquí va a hablar de este tipo de comportamientos que tenían estos religiosos con respecto a los diezmos y decir que las leyes sobre los diezmos las vamos a encontrar especialmente en Levítico 27, 30 al 33 y Deuteronomio 14, 22 al 29. Podemos leerlo brevemente. Por ejemplo, Levítico 27, 30 al 33 dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es.
Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea que en vez de entregarlo, da en dinero hasta la quinta parte más al templo, por ejemplo. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara que es por donde pasa el ganado en el vallado, el diezmo de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es el Levítico 27. Veamos Deuteronomio 14, del 22 al 29. Dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este lugar iba a ser el templo en su momento. Recuerden que estas leyes fueron dadas en el desierto. Entonces, en el templo era donde ellos tendrían que llevar ese diezmo y ahí comerían el fruto delante de Dios. Dice, si el camino fuere tan largo, o sea, para llegar hasta el templo, ponte que vivía en una ciudad apartada y no llegaban, él era lejano para llegar hasta allá con todos sus diezmos de ganado y demás. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar de ti el lugar que Jehová tu Dios, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, es decir, todo el ganado, el grano, lo que fuera del diezmo, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y venderás y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea que esto tenía propósito. Era para aquellos que eran los servidores de Dios y aquellos desamparados como los huérfanos y las viudas. Por eso se debía entregar al templo, o sea, el lugar que Dios escogiera, que definitivamente fue en Jerusalén posteriormente. Ahora, cada israelita entonces debería entregar o dar la 10ª parte de, o sea, el diezmo de lo que le produjera la tierra y su ganado, como lo acabamos de leer. Estaba esta ley de los diezmos que estamos aquí revisando en Levítico y Deuteronomio. La 10ª parte, o sea, el diezmo. Y esto debía ser entregado a los que servían en la casa de Dios. ¿Para qué? Para su sustento y mantenimiento. Y como vimos también, para aquellos desposeídos en Israel, los huérfanos y las viudas. Entonces, aquí se habla de que diezmaban la menta, el eneldo y el comino. ¿Y qué eran esto? Eran pequeñas hierbas aromáticas, la menta, el eneldo y el comino. Ahora, ellas se cultivaban, pero en pequeñas cantidades, en los jardines de las casas de Israel. Aquí tenemos el ejemplo de la menta, que era una hoja que se tenía en los jardines, igual el eneldo, una planta, y el comino que se extraían unos granitos que parecían arroz como este que tenemos aquí. Ahora, estos productos se usaban como condimento y también en algunas ocasiones como medicamentos. Entonces, de este tipo de hierbas aromáticas era que estaba hablando aquí el texto, de esto que ellos diezmaban. Vamos a ver en la próxima sesión que esto pues era algo ínfimo, de poca monta, de poca importancia, y ahí es donde Jesús le va a hacer el llamado de atención a estos religiosos, de que ellos se preocupaban por estas cosas menores y no se preocupaban por otras mucho más importantes. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Te invito a que te nos unas y hasta la próxima ocasión en que nos encontremos, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.